Chile se está moviendo, pero no como muchos creen. No estamos viendo una carrera armamentista loca, ni un país comprando todo lo que aparece en una feria militar. Lo que estamos viendo es otra cosa. Chile está intentando armar un sistema: aire, mar, tierra, industria, logística, sensores y sostenimiento. El problema es que Internet, cada maqueta se convierte en compra. Cada visita a un stand se transforma en contrato y cada rumor termina con el mismo titular. Chile compra F-35. Chile tendrá fragatas tipo 31. Chile va por drones turcos. Chile se rearma en secreto. Bueno, hoy vamos a separar las cosas: lo real, lo posible y el humo. Porque una cosa es soñar con armas y otra muy distinta es construir poder militar real. Bienvenidos, esto es Factor Bélico. Partamos por el mar. Porque si hay un proyecto que realmente marca el Chile 2030, no es el F-35, es la construcción naval. Verás, Chile durante décadas fue muy bueno comprando buques usados, modernizándolos y exprimiéndolos al máximo. La fórmula funcionó, pero tenía techo. Comprar un buque te da capacidad, construirlo en casa te da aprendizaje. Y ahí cambia todo, porque antes del Magallanes ya había una ruta. Primero estuvieron los OPB, 4 patrulleros oceánicos construidos por ASMAR para la Armada de Chile. Piloto Pardo, Comandante Toro, Marinero Fuente Alba y Cabo Odger. Buques pensados para vigilancia marítima, control de la zona económica exclusiva, apoyo a zonas aisladas y presencia del Estado en el mar. Después vino un dato que muchos pasan por alto. ASMAR no solo construyó para Chile, también vendió un OPB a Islandia. Y eso importa porque una cosa es construir para tu propia armada. Otra distinta es demostrar que puedes exportar una plataforma naval a otro país. Luego vino el rompehielos Almirante Biel, un buque mucho más complejo, construido en Talcahuano, pensado para un país austral, antártico y marítimo. Y ahora llegó el salto más ambicioso, el LPD-93 Magallanes. El Magallanes ya fue votado el 18 de junio del 2026 en ASMAR Talcahuano. Ya no es una promesa, es el primer buque del proyecto Escotillón 4. Y detrás viene el LPD-94 Rapa Nui, cuya construcción ya comenzó con el corte de plancha. Después deberían venir el tercero y el cuarto buque del plan, uno de ellos asociados al nombre Antártica, y otro todavía a la espera de avanzar según se concrete la planificación completa. Escotillón 4 es una familia de 4 buques multipropósitos anfibios, de alrededor de 8.000 toneladas, pensadas para guerra moderna, transporte estratégico, apoyo humanitario y operaciones en una geografía brutal, como la chilena. Ahora vayamos al aire, pero no partamos por los cazas, partamos por el T-40 Nehuen, porque una fuerza aérea no empieza con los cazas de combate, empieza en la escuela. El Nehuen es el reemplazo del T-35 Pillán y contempla 33 aeronaves de instrucción fabricadas por ENAER. No es una superarma, no cambia el equilibrio regional, pero sí hace algo clave. Forma pilotos, mueve ingeniería chilena y devuelve a ENAER un rol industrial más fuerte. O sea, no es solo un avión, es una señal. Chile quiere volver a fabricar, integrar y sostener parte de su propia aviación militar. Y eso importa, porque los países que solo compran, dependen. Los países que fabrican, aprenden. Y ahora sí, pasemos al caza. El proyecto aéreo real de Chile hoy no es comprar un caza de combate, es sostener al F-16. Chile ya tiene pilotos, mecánicos, infraestructura, doctrina y experiencia con esta plataforma. Y además hay un programa concreto, la modernización M6.6. El contrato con Lockheed Martin supera los $177 millones y apunta a actualizar el software, la aviónica, comunicaciones e interoperabilidad de los F-16 chilenos, con trabajos en Estados Unidos y Chile, y horizonte hacia 2032. Ojo, esto no convierte al F-16 chileno en un F-16V. No es un Viper, no es un quinta generación, pero sí permite que el avión siga vigente, conectado y útil. Y en la guerra moderna eso es clave. Un F-16 aislado es un avión, un F-16 conectado es parte de un sistema, y ahí está la diferencia. Ahora hablemos de lo que no siempre vende clics, pero hace falta: helicópteros y transporte. El proyecto Pantera apunta al reemplazo de los veteranos Bell UH-1H de la FACH. Se habla de alrededor de 14 helicópteros ligeros multimisión. ¿Para qué? Para entrenamiento, enlace, evacuación aeromédica, apoyo a emergencias y operaciones en zonas difíciles. Después está Abutarda, en la Armada. Ahí el objetivo es reemplazar los Airbus AS365 Dauphin, conocidos en Chile como el HH-65.
Estos helicópteros cumplen tareas de enlace, policía marítima y búsqueda y rescate. Algunos vienen de los años 80 y Chile tiene miles de kilómetros de costa, territorio austral, islas y proyección antártica. Entonces sí, un helicóptero naval moderno importa. Y en transporte aéreo aparece el C-390 o KC-390 de Embraer. No está comprado, pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque Chile tendrá que mirar tarde o temprano el futuro de su capacidad de transporte pesado, hoy sostenida principalmente por la familia C-130 Hércules. El C-390 podría servir como reemplazo o complemento moderno para mover carga, personal, vehículos livianos, ayuda humanitaria, repuestos y equipos en un país larguísimo. Además, en su versión KC-390 también puede cumplir reabastecimiento en vuelo, lo que le daría más alcance y flexibilidad a la Fuerza Aérea. El C-130J también podría tener sentido por continuidad con la familia Hércules. Uno representa salto moderno regional, el otro representa continuidad logística, pero la idea de fondo es una sola. Chile necesita mover poder, porque si no puedes moverlo, no puedes sostenerlo. Pasemos al ejército. Y aquí hay que partir por algo que no luce en una miniatura. Camiones. El Plan Alfil 2 considera la renovación de vehículos de campaña. Dentro de esa línea aparecen 173 Mercedes-Benz Arocs 1836A 4x4 y 33 Mercedes-Benz Cetros 2036A 4x4, con una inversión superior a los 56 millones de dólares. ¿Suena menos épico que un tanque? Sí. ¿Es menos importante? No, porque sin camiones no hay guerra moderna, no hay combustible, no hay munición, repuestos, movimiento. Un Leopard sin combustible es una estatua y una fuerza que no se mueve, queda atrapada. Después viene el núcleo pesado, Leopard 2A4, Marder 1A3, M109, y aquí entra Proaco. Y Proaco no es comprar tanques nuevos, tampoco es convertir el Leopard chileno en Leopard 2A7, es más simple y más realista. Modernizar lo que ya existe, mejor observación, mejor puntería, mejor control de fuego, mejores comunicaciones internas. Eso permite que el Leopard, Marder y M109 sigan siendo útiles dentro de un sistema moderno, porque la guerra reciente dejó una lección clara. El tanque no murió. Lo que sí pasó es que sin sensores, sin infantería, sin artillería, sin defensa antidrón y sin logística, queda expuesto, pero integrado sigue siendo relevante. Y ahora aparece Cromo, el futuro reemplazo de los blindados a rueda, especialmente los Mowak Piranha 6x6. Pueden sonar nombres como el Striker, Patria AMB, Pandur o Iveco, pero el punto no es cuál se ve más moderno, el punto es qué doctrina quiere Chile. Si compras primero el vehículo y después inventas la misión, partes mal. La doctrina manda, la plataforma obedece. Ahora, entremos a lo que tiene lógica, pero todavía no está cerrado. Primero, submarinos. Chile opera Scorpène y tipo 209. Los Scorpène siguen siendo relevantes, pero los tipo 209 ya obligan a mirar el reemplazo. Y aquí el punto es simple. El submarino no necesita aparecer en las noticias para ser importante. Su poder está en no saber dónde está. Eso es disuasión. La Armada ha avanzado estudios para reemplazar los tipo 209. No hay compra cerrada, no hay modelo elegido, pero la necesidad existe. Lo lógico sería mirar continuidad con Scorpène, por experiencia previa. También podrían aparecer tipo 212, tipo 214 o el S80, dependiendo del costo, soporte e integración. Pero el nombre no es lo central. Lo central es no perder la capacidad submarina. Ahora pasamos a las fragatas. Aquí suena fuerte la tipo 31 o Arrowhead 140 de Babcock. Tiene sentido que suene. Es modular, exportable y calza con la idea de construcción o integración local. Pero Chile no la ha comprado. No hay contrato público, no hay una fragata elegida. Podrían aparecer diseños británicos, franceses, alemanes, neerlandeses o españoles. Pero la pregunta seria no es cuál se ve más bonita. La pregunta es cuál puede sostener Chile durante 30 o 40 años más. Sistema de combate, sensores, tripulación, astillero, mantenimiento, transferencia tecnológica. Eso es lo que importa. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa con el F-5? El Tiger III fue importante, se modernizó y cumplió, pero ningún avión dura para siempre. Y cuando se habla de su reemplazo, el debate deja de ser fantasía, pasa a ser una decisión estratégica. Y aquí hay algunos caminos posibles. El primero es que sean más F-16. Sería la opción más lógica por logística y estandarización. También es posible un Gripen E. Interesante, moderno,
pero con un problema que sería abrir una nueva cadena. Otras posibilidades son el FA-50 o el M346FA, útiles como solución más liviana, pero no equivalentes a un caza principal. Y luego el sueño más viral, el F-35. Brutal, sí, pero caro. A ver, el punto no es elegir el avión más famoso. El punto es elegir el avión que Chile pueda pagar, operar y sostener durante décadas. Porque un caza que no puedes sostener no es disuasión, es un problema caro. Ahora sí, el humo. Y a ver, aquí hay que poner las cosas en su lugar. Una posibilidad no quiere decir humo. Un análisis tampoco. El humo empieza cuando alguien vende como hecho algo que no está confirmado. Que Chile ya firmó por el F-35. Que Chile compró Eurofighter. Que el Rafale ya viene. Que los drones turcos están listos. Que la Armada podría tener un portaaviones. Bueno, no. Eso, hoy, es humo. Lo real es bastante más frío. Chile está modernizando sus F-16 al estándar M6.6. Está mirando al futuro reemplazo del F-5. Y está preparando una decisión aérea que probablemente tomará años. ¿El F-35 podría entrar algún día en la conversación? Sí, claro. Sobre todo si Chile mantiene una línea occidental, interoperable y cercana a Estados Unidos. Pero una cosa es hablar de una posibilidad a futuro, y otra muy distinta es decir que ya está comprado. Lo mismo con el Eurofighter, Rafale o el Gripen. Pueden ser opciones muy interesantes en una mesa de análisis, pero hoy no hay compra chilena cerrada. Y con Turquía pasa algo parecido. Chile no ha anunciado una flota de drones Bayraktar, Anka o Aksunkur. Lo que existe es cooperación entre Naer y Turkish Aerospace en sistemas no tripulados. Eso puede ser importante, puede abrir puertas, puede servir para desarrollo, integración o aprendizaje, pero no es lo mismo que comprar drones armados. Y después viene el humo nivel Dios, el portaaviones chileno. Suena brutal, comentarios asegurados, pero siendo serios, no tiene ningún piso. Un portaaviones no es solo el buque, es ala aérea, escoltas, doctrina, artilleros, tripulación, combustible, mantenimiento y presupuesto durante décadas y décadas. Chile tiene prioridades mucho más reales. Entonces, para responder la pregunta de si Chile se está rearmando, la respuesta es sí, pero no como muchos creen. No parece una carrera armamentista desesperada. Parece algo mucho más silencioso, más lento, pero también más serio. ASMAR construyendo en el mar, ENAER intentando recuperar músculo en el aire, F-16 modernizados para seguir siendo relevantes, Alfil moviendo la logística terrestre, Proaco estirando la vida útil del núcleo acorazado, Cromo intentando ordenar el futuro blindado y al fondo, decisiones que Chile no podrá patear para siempre. Submarinos, fragatas, defensa aérea e industria nacional. Ese es el punto. Chile no necesita una superarma milagrosa, necesita sistema, sostener lo que compra, modernizar lo que sirve, retirar lo que ya cumplió y dejar de pensar la defensa como una colección de fierros bonitos. Ahora la pregunta es para ustedes. Si Chile tuviera que elegir una sola prioridad hacia 2030, ¿cuál debería ser? ¿Reemplazo del F-5? ¿Nuevas fragatas, submarinos, defensa aérea, blindados, transporte o industria nacional? Los leo en los comentarios. Y ojo, porque este canal también crece con ustedes, con sus datos y con cada persona que comparte estos videos para que más gente se tome en serio estos temas. Así que si este video te aportó valor, déjame tu like, compártelo con alguien que siga defensa y suscríbete a Factor Bélico. Eso ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y podamos seguir haciendo análisis militar serio y directo. Esto fue Factor Bélico. Aquí me despido. Cambio. Y fuera.